el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Le damos la bienvenida a la emisión 610 de Usted y Yo y emisión 270 de Espacio Informativo Público, correspondiente a este sábado 4 de octubre de 2025. Este está integrado por Reina Bustos Morales en su dirección técnica y en la dirección general su servidor y amigo, maestro y licenciado Gerardo Gabriel Almazán. Ambos siempre contigo, muy cerca de tu corazón. Saludos desde aquí, donde el río da vida a las mariposas y en donde las mariposas dan nombre al río. A María de los Ángeles, Ana María, María del Socorro e Irma Gabriel Almazán. A mi compañera de vida y en este staff, Reina Bustos Morales, a doña Reina Morales González y a Itzia Nimbé. Sin más preámbulos, entramos en materia. Este es el estado del tiempo. Se espera fin de semana lluvioso en cuencas del sur y zonas montañosas del centro. En el norte serán menos densas. Las efemérides de hoy nos marcan año de 1813. José María Morelos y Pavón reitera la abolición de la esclavitud decretada por Hidalgo en el año de 1810. Queridas amigas y queridos amigos, bajo el México independiente, la Constitución del 4 de octubre de 1824 organiza al país en una república representativa y federal, dentro de la cual se erige el estado de Veracruz, es decir, vio la luz la entidad de Veracruz como entidad el 4 de octubre de 1824, es decir, tiene 201 años. La doctora Lilia C. Bertelli Jiménez nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 4 de octubre de 1919. Fue hija de Elías Bertelli Romero y de Eloísa Jiménez Camacho, política de gran renombre, subsecretaria de Educación Pública y delegada en Iztapalapa, además literata destacada. Tuve el honor de conocerla cuando la inauguración de la Casa de Cultura de Tlacotalpan, y debo decirles a ustedes que se decidió la creación de esa Casa de Cultura, así como el puente, a petición de la doctora Lilia C. Bertelli Jiménez. Y así se consumó durante el gobierno del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Ese evento se desarrolló en el Club de Leones de
la hermosa perla del Papaloapan. Saludamos a el profesor José Raúl Domínguez Vergara. Un abrazo muy fuerte, profesor. Que estés bien junto con tus familiares y amigos. La química farmacobióloga Petra Eduviges García González falleció el 4 de octubre de 2019 a la edad de 71 años. Hoy cumple 6 años. Química, farmacobióloga. Trabajó en Laborgar y en el Cebetis 17. Conquistó el primer lugar estatal de química a través de sus alumnos, logrando ser presidenta de la Academia Estatal de Química de los Dejetis en la entidad veracruzana, propietaria del puesto de periódicos y revistas Aries, que más tarde convirtió en papelería y librería. Sus restos fueron inhumados el 5 de octubre de 2019 a las 5 de la tarde en el cementerio local La Piedad de Cosamaloapan. Vaya una oración y un abrazo hasta el cielo a tan distinguida, connotada mujer que empeñó toda su vida para darle luz de esta materia, en ocasiones difícil de comprender, como es la química. Petra Eduviges, la recordaremos siempre. Tuvo muchas atenciones con nosotros y con la familia, además de ser una excelente catedrática, fue una maravillosa amiga. Descanse en paz. Hoy se conmemora el 204 aniversario de la creación de la Armada de México, institución que desde 1821 salvaguarda la soberanía nacional y protege con honor nuestras costas, mares y recursos. Rendimos homenaje a los marinos que hacen acto de presencia en la vida nacional, protegiendo con honor nuestras costas, mares y recursos, con lealtad y valor, sirviendo a la patria. A este acto asistió la primera mandataria de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como nuestra gran gobernadora de la entidad veracruzana, la ingeniero Rocío Nale García. Dentro de estos festejos vimos cómo con gran exactitud y destreza desfilaron las Fuerzas Armadas de México en el heroico, 4 veces heroico, Veracruz. Saludamos a José Raúl Domínguez Vergara, así como a Gerardo Gustavo Hernández Martínez, que nos escucha en Lomas del Pedregal, en la Ciudad de México, a Marcos López, a Miguel Rolop, a Isabel Zamudio Mojica, a Julio Herón Rebolledo, a Andy Sandoval Licona, a Sergio Cortés Cobos, a Homero Méndez Fabián, a Isabel Zamudio Mojica y a Marcos Antonio Pulido, que nos siguen por Messenger e Instagram, así como a las 234 estaciones de radio internet
que nos llevan hasta las 32 entidades de nuestra patria. Mil gracias, porque ya estamos rebasando en mucho los más de 300,000 seguidores. También agradecemos a todos ustedes por el tiempo que nos brindan diariamente, amigos de Messenger, Instagram y Facebook. La vida no es perfecta, pero está llena de momentos. Vívelos. Hoy también se celebra el Día Mundial de los Docentes. Yo a veces tengo ganas de hacer una recopilación cuántas veces durante el año se glorifica, se ovaciona a los docentes que forman parte en la vida de cada quien de manera vital, porque nos proporcionan los conocimientos. Ya saben que la educación nos las enseñan en casa, pero los docentes son imprescindibles. Siempre he dicho que deben de estar mejor pagados, y sobre todo aquellos que inician en la escuela primaria o en el kinder, porque tienen que socializar a los infantes y posteriormente en la escuela primaria tratar de que comprendan el mundo de la literatura, de la historia, del español, etcétera, así como de las matemáticas. Saludos a la maestra Isabel Marquina Salomón, al señor Fernando Sánchez Montalvo, a Braulio Ramírez Ramos, a Juan Baltasar, a Cintia Morgan, a José Luis Ortega. Mil gracias por vernos y escucharnos. ¿Sabía usted que la luciérnaga es uno de los insectos más mágicos de la naturaleza? Es un insecto capaz de producir luz mediante bioluminiscencia, utilizándola para comunicarse y atraer pareja con destellos únicos en la oscuridad, como si fueran mensajes secretos, como los que hacemos los humanos cuando pretendemos el cariño y el amor de una dama, o al revés, cuando la mujer trata de conquistar al príncipe siempre soñado, va caminando cuando se cruza, voltea, le cierra un ojito y ya venció todas las barreras de aquel galán que se regresa, la saluda y al final marchan juntos, algunos juntos para toda la vida, juntos para toda la vida. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Hugo Aguilar asume como Sheinbaum que la ley de amparo es necesaria, pero no debe ser retroactiva. A veces la vida te pone a prueba, no para mostrarte lo débil que eres, sino lo fuerte que puedes llegar a ser. Sí, porque a veces pensamos que la vida se ensaña con nosotros, y no es así. Es el resultado de nuestro comportamiento. Y después de esas caídas dolorosas, comprendemos que hay diferentes formas de hacer las cosas.
arquitectura mexica entre piedra, agua y cosmos. En el centro del lago de Texcoco, queridas amigas y amigos, donde parecía imposible construir, los mexicas levantaron una de las ciudades más imponentes del mundo antiguo. Yo digo la más imponente, Tenochtitlán. Su arquitectura fue, más que técnica, un símbolo de poder, fe y dominio sobre la naturaleza. Un ejemplo, el Templo Mayor. En el corazón de la ciudad se alzaba el Templo Mayor, una pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y a Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad. Dos escalinatas paralelas subían hacia los altares, recordando que la vida mexica se sostenía en la dualidad guerrera y cosecha, muerte y renacimiento. Por eso, uno para volver a nacer tiene que morir, y al morir renace. Esa es una cosmovisión prehispánica mexica. Pero esta ciudad estaba sobre el agua. Los mexicas transformaron el lago en tierra fértil a través de las chinampas, islas artificiales que parecían jardines flotantes, porque lo eran. Entre canales y calzadas, la ciudad se organizaba como una red perfecta, donde las canoas eran tan importantes como los caminos. Existían grandes palacios y mercados. Por ejemplo, el Palacio de Moctezuma reunía salas ceremoniales, patios, jardines y hasta un zoológico con animales exóticos. Mientras tanto, el tianguis de Tlatelolco era un hervidero de comercio, con miles de personas intercambiando desde cacao hasta joyas de turquesa. Simbología y cosmos incrustados en piedra. Cada templo y cada altar estaba alineado con los astros, los volcanes o los puntos cardinales. La arquitectura no era solo utilidad, era una forma de ordenar el universo en la tierra. El legado bajo la ciudad tras la conquista, Tenochtitlán fue destruida y sobre ella se levantó lo que hoy es la Ciudad de México. Pero bajo sus calles aún laten las piedras del Templo Mayor, recordándonos que la arquitectura mexica fue un acto de resistencia, fe y grandeza. Saludos a Verónica Alvarado, a Manuel Lagunes Torres en Tlacojalpan, a Faustino Trujillo, a Mario Pérez González y a Lupita Sánchez, que hoy está de manteles largos por motivo de su cumpleaños. Mil felicidades. Fíjense que Platón decía: el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. No hay corrupción
más dañina que la de quien ocupa un cargo sin capacidad. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me expreso en este momento así? Pero antes de entrar en materia al respecto, me voy a permitir saludar al doctor Domingo Domínguez Álvarez y a su distinguida esposa, la enfermera Yolanda Coronado. Un abrazo muy fuerte, doctor Domingo Domínguez Álvarez, y a su señora esposa, por la labor que han desempeñado, no de ahorita, desde siempre, apoyando al que menos tiene en el terreno de la salud pública. A Homero Méndez Fabián, que nos escucha desde Río Blanco normalmente. Homero, ya sabes que se te quiere y se te estima. El tiempo recorre el espacio y nos acerca al día y a la hora cero en que deberá dar inicio la jornada electoral cañera CNPR de Industrial Azucarera Ingenio San Cristóbal. 2 planillas se registraron y escogieron un color. La rojo-marrón lo ostenta el biólogo Eduardo García Cruz, que busca la reelección. El verde, el señor Teófilo Aguirre. Cada uno por separado realizó su campaña a su manera, con sus propios objetivos, así como características y metas, estrategias de cada quien. Pero en la forma de actuar de cada contendiente se definió su alcance, su visión, su empuje, su aceptación. Uno de ellos, lamentablemente, fue exhibido por su propio vocero oficial al preguntarle que cuántas localidades cañeras conforman la zona de abastecimiento. Tal vez por el planteamiento de la pregunta, no supo Teófilo Aguirre contestar. Es más, se le vio sorprendido. En alguna forma, las redes sociales que el verde maneja, lo digo respetuosamente, han tenido fatales fallos mal vistos por la Unión Nacional de Cañeros y su delegado, ya que no han respetado el acuerdo de respetar, válgase la expresión, al otro candidato del rojo-marrón y se han desvivido en denostar la imagen pública de actuales directivos que se han esmerado, al decir de los cañeros, en servir bien a los cañicultores de esa prestigiada asociación. La zona de abastecimiento del ingenio es enorme. Estamos hablando del ingenio más grande del país y uno de los más importantes de América Latina, del propio continente americano y del mundo. Además, estamos hablando de la asociación local más importante de nuestra República Mexicana. Esta se integra, como todas, por zonas y secciones. Localidades son un sinfín, pero se maneja a través de zonas y secciones. Desde siempre ha recorrido los diversos puntos cañeros de toda la zona el biólogo Eduardo García Cruz, uno como analista de la gramínea durante más de 30 años. Investigador por naturaleza, no únicamente le preocupa la buena marcha de la cosecha en tiempo de zafra, igualmente en tiempos de mantenimiento de esta agroindustria, porque todo esto representa tiempo perdido en campo
tiempo perdido en fábrica en el futuro, y más aún cuando el aspecto climatológico se suma a la problemática y se pierde piso y retarda la saca de la gramínea de los cañaverales para llevarla al batey, así como el avance de la zafra misma al no poder moler también cuando hay tiempo perdido en fábrica. Esto quiere decir cuando alguna parte del ingenio se colapsa. Lo anterior se refleja en el alcance óptimo de punto de sacarosa y derivados. Ese es el entorno de un dirigente, nadar con la corriente y contra la corriente. Lalo García siempre se ha sentido apoyado por su gremio y hace su mejor esfuerzo en cada objetivo que comparte con sus agremiados y logra junto con ellos sacarlo avante. Todo lo anterior ha consolidado su liderazgo y a la propia organización cañera que representa. Mañana, amigas y amigos cañicultores, de usted y yo y de Espacio Informativo Público, mañana es el día. A las 9 de la mañana se iniciarán los comicios en las 40 casillas que previamente se instalaron al respecto. En ella estarán un representante de la Unión Nacional escogido de las asociaciones locales existentes, mismos que darán fe y legalidad en la apertura, desarrollo, clausura de la jornada y certificarán los votos emitidos dando fe. Igualmente estarán representantes de cada uno de los candidatos, mismos que igualmente certificarán los resultados, así como la custodia de la urna a este lugar donde serán depositadas junto con las actas correspondientes, mismas que también estarán en poder de los representantes y del representante de la Unión Nacional de Cañeros, CNPR. La jornada cerrará a las 3 de la tarde, salvo si hay cañeros en alguna casilla haciendo fila para votar. Esta deberá seguir hasta que ya no exista cañero alguno que en alguna forma pues satisfaga los trabajos desarrollados. Queridas y queridos amigos, mañana es un día fundamental. Mañana es el día de la verdad y allí se acabarán todas las dudas, los ataques, las vacilaciones, la inseguridad. La vida es justa, como el tiempo mismo en que justifica Jesús su permanencia, la de nosotros y la de nuestras generaciones. En cuanto al actual dirigente que busca la reelección a través de los votos, ha entregado las mejores cuentas que dirigente alguno pudo lograr. Hoy ya cuentan con una casa propia, donde son dueños todos los cañeros. Antes era un particular. Cuentan con otro edificio en la avenida Juárez, que sirve como bodega y una sección que atiende un médico cubano, y muy pronto se inaugurará un gigantesco laboratorio en apoyo a la economía de los maquileros. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se procesará un hongo que rescatará las mermas que sufren los amigos del campo cañero contra todo tipo de plagas. Pero lo más importante, que se le da un trato digno a las mujeres y hombres que como una gran familia unida trabajan a la par
para que juntos tejan la grandeza de esta asociación local. Ni caravanas, ni descalificaciones mal fundadas cambian el destino de una organización que ha enraizado enormemente en los últimos casi 6 años. Este frondoso árbol de oportunidades, ningún arrebato lo puede arrancar. Lo que se hace con la bendición de Dios es para siempre y es eterno. Mañana habrá un vencedor experimentado en la administración y con enormes resultados. Esto dicen los cañeros, es una victoria cantada y anunciada, porque trabajo desempeñado con excelencia mata a la insana grilla. Bien, pues deseamos que esta elección cañera se lleve bajo los términos de tranquilidad, porque, queridas amigas y amigos cañeros, pasa la elección, se dan los resultados y recuerden que todos forman parte de una sola familia. Y como lo dijo en su momento Lalo García, yo, si la oportunidad me la dan nuevamente los cañeros, voy a apoyar a todos, porque en ese momento de un triunfo se acaban los colores y el compromiso es mayor con aquellas personas que votaron en contra, porque tengo que ver con trabajo, convencerlos de que mi intención siempre ha sido luchar por sus intereses junto con ellos y lograr un mejor nivel de vida que por justicia ya les corresponde. Grupo México quiere el 100% de Banamex y si no, aceptaría el 75%, mientras Chico Pardo y familia tendrían el 25%. Ustedes seguramente deben recordar a Lucio Cabañas Barrientos, el maestro rural que cambió el rumbo de la historia en Guerrero. Dejó con su muerte una huella que aún hoy provoca debate. De la escuela pasó a la guerrilla porque era profesor, pero su legado va más allá de las armas. Educación, justicia y dignidad para los olvidados. Así es y así será, porque así la historia lo registró. Agradecemos al doctor Domingo Domínguez su felicitación. Buenas tardes, dice Gerardo Gabriel Almazán y a Reina Bustos Morales. Ya sabemos que su mensaje de amistad. Gracias, doctor Domingo Domínguez, así como a su señora esposa, la enfermera Yolanda Coronado. Las mañanas son mejores si ponemos a Dios primero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a Rogelio, Hugo y Víctor Fabián Uscanga, al doctor Diego Palmero Muñiz, que nos escucha en la ciudad de los Expalacios, México, a la señora Francisca Muñiz, al doctor Vicente
Víctor Reyes Murguía, allá en la avenida Hidalgo, a Domitila Benítez López, a quien agradezco la bendición que me enviara hace algunos instantes, al biólogo Eduardo García Cruz, actual dirigente de la Asociación Local CNPR del Ingenio San Cristóbal, a Aquiles Arroni Zorrilla y a su hermano, el licenciado en Administración de Empresas, Homero Arroni Zorrilla. Mil felicidades a todos ellos, grandes amigos. Sin sacrificio no hay victoria, sin perseverancia no habrá éxito. En la escuela de la vida, nadie te pregunta si quieres matricularte. Basta con nacer y ya estás matriculado. No hay uniformes ni pupitres asignados. Y el curso escolar nunca termina. Lo curioso es que esta escuela somos alumnos y profesores, pero el gran maestro es el tiempo, ese profesor exigente, paciente y a veces severo. Avisa de los exámenes, un día antes te despiertas y ahí está el examen en el pupitre. Y si no has estudiado, no tiene sentido pedir un nuevo examen. Algunas materias son fáciles: el amor, la amistad, la alegría. Otras requieren más esfuerzo: la paciencia, la tolerancia, el perdón. También hay materias que preferimos no cursar: el dolor, la pérdida, la soledad. Pero es a través de ellas que el examen se profundiza. El director de la escuela, a los que mucho le llamamos Dios, tiene una forma muy particular de preparar las clases. A veces enseña desde el cariño, otras desde la dificultad, y así acumulamos calificaciones sin una boleta impresa. Pero, fíjense ustedes, con un registro invisible en nuestros corazones. En el conflicto aprendemos a valorar la paz. En la escasez descubrimos lo suficiente. Al presenciar la injusticia, practicamos la empatía. Y en la vida diaria, así lo escuchó usted bien, en la vida diaria, amigas y amigos, aprendemos el difícil arte de amar al prójimo. Una lección que algunos repiten durante años sin llegar a dominarla. En esta escuela no hay vacaciones, no suena la campanita para terminar el día. Cada día es una nueva lección y quizás el diploma final sea la serenidad de mirar atrás y decir: aprendí, cometí errores, pero aprendí, viví la lección hasta el último capítulo.
universitarios al Congreso local interpretación correcta de la ley orgánica de la UB para evitar que rectores busquen perpetuarse en el cargo. Para que no haya dudas, la Auditoría General del órgano de fiscalización superior, ORFIS, Delia González Cobos, informó que las obras con el mayor daño patrimonial en la cuenta pública 2024 corresponden a la Secretaría de Finanzas y Planeación, CEFIPLAN, donde despachaba José Luis Lima Franco, y a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, que estaba a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, dos de los funcionarios más cercanos al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador de la historia de Veracruz, como lo dicen todos los analistas políticos. La titular del ORFI refirió que en la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente, ahí en Veracruz, a cargo de CEFIPLAN, se registró un daño patrimonial de 160 millones de pesos, mientras que la remodelación del Aquarium del puerto de Veracruz, a cargo precisamente de la PMA, arrojó un daño patrimonial de más de 81 millones de pesos. González Cobos señaló que a las observaciones principales en la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente radican en el desmantelamiento de la estructura anterior, la reconstrucción, cimentación y estructura con elementos en concreto y acero, la cual incluye gradas. La Auditoría General explicó que hubo anomalías que resultaron en probable daño patrimonial de 100 millones de pesos, 160 millones de pesos, y ahora entrarán en el proceso de solventación y o reparación del daño patrimonial para posteriormente pasar a las denuncias penales. Señaló que el total de la inversión subió a 1,694 millones de pesos, es decir, casi se triplicó el costo inicial de dicha obra. En la misma tesitura se encuentra el Aquarium del puerto de Veracruz, en donde se registraron observaciones de probable daño patrimonial por más de 83 millones de pesos. El Estadio Pirata Fuente, obra a cargo de José Luis Lima Franco, tiene daños patrimoniales de 160 millones de pesos. El monto total de inversión fue de 512 millones de pesos. Tenemos como hallazgos principales pagos en exceso por volúmenes de trabajos no ejecutados, trabajos de mala calidad por deficiencias técnicas, costos elevados en la obra, falta de resolutivo en materia de impacto ambiental, esto es, los permisos que debe entregar Semarnat. Hay falta de documentación comprobatoria del gasto y finiquito del gasto. Hay desprendimientos de material, terminación deficiente en estanques, desprendimiento de los módulos de concreto, deficiencia en general de los trabajos realizados. Por estos conceptos, por falta de permisos, de costos elevados, deficiencia en general, trabajos de mala calidad, el monto observado en general suma 81,381,000 pesos. Hay que recordar que esta obra estuvo a cargo de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, PMA, cuyo titular era Sergio Rodríguez Cortés, aseguró. En el caso de la obra del estadio Nido del Halcón, no hubo monto de daño patrimonial porque la obra todavía está en proceso, pero no se duda
que una vez que esté concluida, tendrá un sinfín de observaciones y daño patrimonial, porque la inversión inicial ya va duplicada y hasta triplicada, así como la tardanza en la entrega de las etapas, que ya están fuera del tiempo previsto. Por ejemplo, el monto inicial rondaba los 600 millones de pesos, pero el total de inversión fue superior a los 1,000 millones de pesos. En este caso, la fiscalización de 2024 presenta la falta de documentales y esperan la fecha de entrega de 2025, que se ha movido varias veces porque la empresa constructora tiene todavía mucho por hacer para poder entregar dicho inmueble. Así las cosas, queridas amigas y amigos de usted y yo y de Espacio Informativo Público. Feliz sábado. Querido Dios, gracias por mantenerme de pie, aun cuando a veces todo parece caer en pedazos. Dios es bueno. Saludos a la licenciada Lupita Fentanes en Veracruz Puerto, al igual que a Cecilio Carlín, al doctor Alejandro Zárate Méndez, que nos ve y escucha en el estado de Baja California, así como a Víctor Hugo Carvajal Vega. El acceso a la justicia es un camino lleno de obstáculos para los familiares de las víctimas, quienes a menudo enfrentan maltrato institucional, aseguró el integrante de la organización Orgullo en Jalapa, Leonardo Ruiz Moreno, al afirmar que en el estado de Veracruz se han registrado al menos 9 casos de transfeminicidios. En ese tenor, el activista refirió que las mujeres trans continúan siendo uno de los sectores más vulnerables y expuestos a la violencia, y que además de enfrentar ataques directos, se topan con procesos judiciales desgastantes que terminan desalentando a las familias de las víctimas. El pasado 1 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia por unanimidad, confirmando la legalidad y validez de los resultados del proceso electoral municipal de San Andrés Tlanelhuayocan, confirmando el triunfo de la maestra Ariadna Ángeles Aguirre como presidenta municipal electa para el periodo 2026-2029. De este modo, luego de un exhaustivo proceso legal, el tema municipal de San Andrés Tlanelhuayocan quedó total y definitivamente liberado. Saludos al doctor Orlando Uscanga Muñoz, al doctor Luis Fernando Antiga Tinoco y hasta el puerto de Veracruz, al jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, doctor Aarón Galán Cobos. También saludamos a los buenos amigos de Senda Informativa 980 de XHQO por cumplir un año más de transmisiones ininterrumpidas, a nuestro gran amigo Alfredo Galán Cobos, al gran Kilómetro de Carlos A. Carrillo, entre otros. Igualmente saludamos a Rochi Valderas, al doctor Cuauhtémoc Domínguez
y al maestro Onofre Tolentino Dolores, que nos escucha en Villacula, Veracruz. Bien, amigos, sigue girando la rueda informativa. Amenaza de Trump dobla a Hamas, que acuerda liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos. Luego de la amenaza de Donald Trump de borrar de la faz de la tierra al grupo terrorista Hamas, a pocas horas para que venciera el plazo marcado por Estados Unidos para aceptar e iniciar una ruta para el acuerdo de paz en Gaza, el grupo extremista palestino comunicó que decidió liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente Donald Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz. El grupo islamista dijo haber tomado esa decisión tras un estudio exhaustivo y con el fin de lograr el cese de las hostilidades. Hamas señaló que en ese contexto acuerda liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio. Mostró igualmente la voluntad de iniciar negociaciones inmediatas a través de los mediadores para discutir los detalles del plan. El grupo también dijo renovar su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes, tecnócratas, con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico. Golpe a la tala ilegal, Profepa clausura 26 aserraderos que operaban de forma ilegal en el país y decomisa 3.793 metros cúbicos de madera. Saludos a Mario, a Petrita, a Guillermo, a Pedro Bustos Morales, a Rosy, a Alfredo Marín Chunti, a don Domingo del Moral en Carlos A. Carrillo, a el médico veterinario y zootecnista Luis Carlos Pérez Valderas, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, AC, al ingeniero Francisco Lozada Bravo, presidente de la Organización Cañera Gramínea de la Cuenca, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, ambos, los dos últimos, de Industrial Azucarera, Ingenio San Cristóbal. Por decreto, Presidencia de la República ordena reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Entre ellas crea las unidades de asuntos jurídicos y regulación de la nueva Escuela Mexicana, la Dirección General de Desarrollo Curricular y Política de Educación Inicial y de Cooperación Educativa con los sectores social y privado. Entre otras medidas, entre las modificaciones se incluye la desaparición de algunas unidades administrativas, entre ellas las direcciones generales de gestión sectorial, enlace interinstitucional de desarrollo humano integral y de educación musical y orquestas escolares. Las medidas que entrarán en vigor este sábado, es decir, el día de hoy, señalan que los asuntos en trámite que son atendidos por las unidades administrativas de la dependencia que se
reescriben, desaparecen, modifican su estructura o atribuciones en virtud de la entrada en vigor del presente decreto. Imagínense ustedes. Serán atendidos y resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su presentación por la unidad administrativa de dicha dependencia, que cuenta con la competencia conforme a este ordenamiento. Además, agrega los asuntos en trámite que son atendidos por las unidades subalternas, coordinaciones sectoriales y coordinaciones técnicas de la SEC que cambian de denominación o de unidad administrativa a la que auxilian, serán atendidos y resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su presentación por aquellas que cuentan con la competencia como lo establece el actual decreto. El gobierno federal también establece que las modificaciones a la estructura de la SEP se deben realizar mediante movimientos compensados en términos de las disposiciones aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos en el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes, y no se podrá incrementar su presupuesto regularizable de servicios personales para dar cumplimiento a los citados cambios. Esta nota informativa, más bien entregada por la Presidencia de la República, es un tanto cuanto extensa, pero a sabiendas que dentro de nuestro público existen miles de personas que son catedráticos y maestros, tiene mucho que ver con los trabajos que a futuro se desarrollen, y de esta manera sabrán a dónde dirigirse en cada problemática que se presente. Saludos a nuestra amiga Sara Ramírez Pérez, de Jinetes de Veracruz, siempre atenta, si no por Facebook, también por Messenger. Agradecemos mucho esa empatía y le deseamos muchos éxitos al frente de esas hermosas cabalgatas que organizan Jinetes de Veracruz, o aceptación de alguna invitación de los ayuntamientos, que son muchos, donde se han presentado. Gracias a Jinetes de Veracruz por ser como son, y también gracias a ti, Sarita, que por lo que he visto eres una de las principales participantes y protagonistas de Jinetes de Veracruz, una tradición mexicana, una tradición de nuestro pueblo. Huachicol fiscal deja daño de 600,000 millones de pesos al erario público en México. Después de la pandemia, aumentó la cantidad de personas con algún padecimiento mental y la atención gratuita resultó ineficiente. Hay una noticia que está ganando mucho público. Alertan que hay 234 millones menores sin acceso a la educación inclusiva y de calidad en el mundo. Me estoy refiriendo a aquellos menores que tienen algún tipo de deficiencia por su propia naturaleza. Y ya hablar de 234 millones de menores sin acceso a la educación inclusiva, estamos hablando de un mal comportamiento de todos los habitantes de este mundo. Porque si alguien debemos apoyar, son a esos bebés
a esos menores que son todo cariño y por tal motivo hay que darle todo el cariño, el tiempo necesario, nuestra mejor disposición. Créanlo, eso nos va a acercar a Dios. Si el legislativo no corrige ley de amparo, lo hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo declaró tajantemente el presidente de la Suprema Corte, Aguilar Ortiz. Durante una reunión con medios, afirmó que el artículo transitorio de la reforma a la enmienda que le da carácter retroactivo a las nuevas disposiciones en la materia es inadecuado y se tiene que ajustar, pero en el caso de que el Poder Legislativo no realice la corrección, el máximo tribunal se encargaría de hacerlo. Demandan citricultores denominación de origen de Limón para enfrentar crisis por la caída de los precios. La historia se vuelve a repetir ahora. La Cámara de Comercio Internacional de México, ICC, por sus siglas en inglés, hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar con detenimiento la iniciativa de reforma a la ley aduanera, al considerar que cualquier ajuste legal debe buscar un equilibrio entre la seguridad, la recaudación y la competitividad internacional de México. Advierten que en su diseño actual hay riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones, sobre todo del nearshoring, que subrayó que hay contradicciones con compromisos internacionales, ya que algunas disposiciones son incompatibles con el TMEC y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio, lo que expone a México a controversias internacionales. La IC, México, por sus controversias, con sus comisiones de expertos, reconocen los esfuerzos del Ejecutivo por modernizar el sistema aduanero, pero también advierten que una reforma apresurada y punitiva puede terminar afectando la recaudación, la inversión y el empleo. México necesita aduanas modernas, ágiles y confiables, que sean un aliado del desarrollo